mediante los 200 de los pediatras y los 300 euros de los médicos de familia. Importante también el refuerzo del turno de tarde, el más deficitario, 500 euros por trabajar siempre en él y 300 para los que hagan al menos 3 o 4 tardes a la semana, lo que ayudará a la conciliación. Finalmente, solo habrá dos agendas, la de cada consulta con 34 y 24 pacientes o niños como máximo y la de rebosamiento con las citas que superen esa cifra. Respuestas a los dos grandes problemas, la saturación de las consultas y la falta de médicos que se van a otras comunidades y otros países. Ángela Hernández, secretaria general del sindicato AMIS, hace unos momentos en el Territorial de Madrid de Radio Nacional. Lo más importante para los profesionales es el tema de la limitación de la demanda, que ya se había ido poniendo en marcha incluso a lo largo de la huelga, y el tema de acabar con la hemorragia de profesionales que, por desgracia, venimos padeciendo de médicos de familia y de pediatras de atención primaria. Además, por concretar aún el compromiso de la Consejería de acelerar lo más posible la implantación total del nuevo sistema de agendas, avances en la desburocratización de las consultas y una comisión de seguimiento que evaluará los resultados de todas estas medidas. Gracias. En Madrid también ha estallado, como decíamos, una polémica de alcance nacional que ha puesto en evidencia la necesidad de cambiar las ayudas para la luz y de la calefacción a las familias numerosas diseñadas por el Gobierno central. En las últimas horas hemos sabido que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, además del número 2 del PP madrileño y la líder de la oposición, cobran el bono social térmico, que dan automáticamente las comunidades a quienes tienen descuento en la factura eléctrica porque lo han solicitado como familias numerosas. El secretario regional socialista dice que no recibe ninguno de los dos porque no pidió el eléctrico, mientras que Macarena Olona de Vox dice que no le ha llegado el térmico. Estos son el vicepresidente Osorio y Mónica García, la líder de la oposición, la líder de Más Madrid, esta mañana en la Asamblea. Pedro Sánchez estableció un bono térmico en favor de todas las familias numerosas, sin límite de renta. Oiga, y no critican a Pedro Sánchez por eso. O sea, las hace sin límite de renta y a quien me critican es a mí. Yo reconozco ese error, reconozco que no me gusta y obviamente voy a hacer todos los trámites posibles que estén en mi mano para intentar devolverlo. Bueno, pues a raíz de todo esto, les decíamos que el Gobierno central va a introducir cuanto antes un umbral de renta máxima para las familias numerosas para que puedan recibir ese descuento a la factura de la luz y de la calefacción. José Luis Dueñas, buenas tardes. Buenas tardes, sí, esa es la idea del Ejecutivo, que retoma, por cierto, un debate que no es nuevo en torno a la figura del consumidor vulnerable con tarifa regulada. Para entenderlo mejor, ahora mismo el requisito para acceder a estas ayudas de la renta concretamente no existe en el caso de familia numerosa. Sí, si la unidad de convivencia no responde a esta condición, entonces será necesario acreditar que los ingresos anuales conjuntos sean iguales o inferiores a unos 12.000 euros al año, cantidad a la que habría que añadir distintos extras en función de situaciones como si hay un menor, si en la unidad familiar hay miembros con discapacidad o hay un solo progenitor. Con todo esto, volviendo a la familia numerosa, los movimientos del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, son, sin valorar cuestiones éticas y atendiendo exclusivamente a su encuadre hoy como vulnerables, perfectamente legales. De hecho, el ser beneficiarios de esas ayudas, que les reporta descuentos en factura de la luz del 65% hasta final de año de forma excepcional por la guerra de Ucrania, les permite solicitar otro bono, el térmico, ingreso de 192 euros anuales que distribuye la comunidad a cuenta de presupuestos generales del Estado. Ahora el Gobierno central promete o recupera el propósito de construir un nuevo acceso para estas familias que tenga en cuenta lo que ingresan, aunque de momento se reservan cifra y fecha. Ese bono térmico que decía no Macarena Olona, sino Rocío Monasterio, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, que añadía además que las familias numerosas tendrían que tener ayudas como la del bono social térmico en absolutamente todo y sin limitación por nivel de renta. Bien, pues en este episodio resucita el debate sobre la redistribución de la riqueza en España. ONGs y expertos recuerdan que muchos hogares que sufren pobreza tienen que atravesar un laberinto para acceder a este tipo de ayuda o directamente desconocen que tienen ese derecho. Begoña Sanz, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Pues así nos lo han contado. Las posibilidades de acceso son complicadas para estas familias, señala desde UNICEF Gabriel González Bueno, experto en políticas de infancia.
Muchas veces las condiciones que tienen que cumplir son difíciles de demostrar, otras veces la demostración de los límites de renta no es fácil precisamente para esas familias especialmente vulnerables. Quedan trabas y obstáculos, nos indica también Raúl Flores, coordinador de Cáritas España. Por ejemplo, las familias que viven de alquiler y que todavía no tienen los suministros a su nombre porque el arrendatario no se lo facilita, no tienen la posibilidad de solicitar estas ayudas. Trabas para el acceso mediante vía digital. La Organización de Consumidores OCU aboga por un registro para estas familias vulnerables que ahora no existe. Enrique García, portavoz. Esto facilitaría, pues primero, más transparencia en el acceso a las ayudas y sobre todo una mayor automatización y un acceso más rápido a familias que están necesitadas de esas circunstancias. Desde la Fundación FOESA, el catedrático de Economía Social Luis Ayala reconoce que hay un dilema con este tipo de prestaciones. Aunque entren personas que las necesitan menos, es una manera de garantizar que quienes verdaderamente las necesitan entren, porque es mucho menos compleja la normativa, o, como ahora parece ser que va a intentar el gobierno, es cruzar la condición de familia numerosa con la de renta. Ese es el debate, nos dice, pero todos los expertos consultados inciden en cualquier caso en que los cambios legislativos deben favorecer a los más vulnerables. Bueno, pues una vez profundizado en este asunto, es hora de mirar al exterior. Este jueves 16 de marzo se cumple un año de una de las peores masacres de la guerra de Ucrania. Recordarán seguro el bombardeo ruso contra el teatro de Mariupol, en el que se refugiaban centenares de personas. Ni siquiera la palabra niños, escrita en grande en el suelo visible desde el aire, frenó el ataque. Según las autoridades ucranianas, al menos murieron 300 civiles, aunque algunas investigaciones llegan a duplicar esa cifra. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado hoy que esa matanza no va a quedar impune. Y precisamente a esta hora, Naciones Unidas está haciendo público el informe más amplio hasta la fecha sobre las violaciones de derechos humanos que una comisión internacional ha documentado allí en Ucrania. Dicen que Moscú ha cometido crímenes de guerra no solo en Ucrania, sino que también, Guillaume Bontux, en Rusia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, los responsables de la Comisión de Investigación de la ONU hablan de un amplio abanico de violencias cometidas por los soldados rusos en el conflicto, violencias constitutivas de crímenes de guerra. The Commission has concluded that the Russian authorities have committed numerous violations of international humanitarian law. El presidente de la comisión que estamos escuchando, el noruego Erik Mose, habla de uso desproporcionado de la fuerza, de torturas, de violencias sexuales, también de deportación ilegal de menores. El informe es resultado de 10 meses de investigación en 9 regiones del país y más de 500 entrevistas realizadas por los miembros de la comisión, que también apunta a posibles crímenes de lesa humanidad. The Commission has also found that the waves of attacks from 10 October 2022. Los ataques contra las infraestructuras energéticas y el uso repetido de la tortura podrían ser crímenes de lesa humanidad, advierte Erik Mose, que pide más investigación sobre este asunto. La Comisión de la ONU también estudia crímenes de soldados de las fuerzas ucranianas cometidas contra soldados rusos en Ucrania. Casi 400 días después, la guerra sigue recrudeciéndose en el este del país. Solo en el frente de Bakhmut las muertes se cuentan por cientos a diario. Nuestros enviados especiales, Carlos Mesas y Fran Sevilla, han podido visitar uno de los hospitales al que llegan los heridos en los combates que se libran en esa localidad y han hablado con algunos de los doctores que les atienden. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Al Hospital Provincial número 5 de Konstantinivka llegan buena parte de los heridos civiles y militares en el frente de Bakhmut. La planta baja está dedicada a emergencias y la gestiona un equipo mixto del Ministerio de Sanidad ucraniano y de Médicos Sin Fronteras. Hablamos con Virginia, traumatóloga de la ONG, que nos confirma lo que resulta fácil deducir tras varios días moviéndonos por ese frente, que la intensificación de la actividad bélica se traduce en más heridos. En las 2 últimas semanas se ha incrementado el número de heridos. Este es un hospital civil, uno de los pocos que permanece abiertos cerca de las líneas del frente, nos dice Virginia. La mayoría de los heridos se debe a la incesante actividad de la artillería rusa.
heridos por explosiones de bombas, por metralla. Las mayores necesidades son por politraumatismos, nos explica la doctora. Es ya más de un año de guerra que en esta zona del Donbass no solo no ha dado tregua, sino que sigue intensificándose. Es muy duro, nos dice Virginia, incluso para los equipos de Médicos Sin Fronteras que ya han cubierto otras zonas. Médicos Sin Fronteras suele trabajar en zonas de conflicto y tiene personal preparado para ello, pero creo que nadie en un periodo tan largo se ha enfrentado a un conflicto tan violento entre ambos bandos, afirma Virginia. Konstantinivka está a pocos kilómetros del frente. Mientras hablamos con la doctora, se pueden escuchar algunas detonaciones que nos recuerdan que no hay tregua en la batalla de Bakhmut, que no hay tregua en la guerra. Gracias, Fran. Así hemos llegado a las 2:31, a la 1:31 en Canarias. 14 horas. Radio Nacional de España. Sandra Urbín. Al momento de actualizar la información y de recoger además otras noticias que nos está dejando la mañana con Adrián Ferro. Buenas tardes. Buenas tardes. La decisión del día estaba en Frankfurt. El Banco Central Europeo ha subido finalmente medio punto los tipos de interés hasta el 3,5%. Lo hace pese a las turbulencias en el sistema financiero. Primero con la quiebra del Silicon Valley Bank, luego ayer con los problemas de liquidez del Credit Suisse. Bolsa de Madrid, Armando López Lés, ¿cuál es la primerísima reacción de los mercados? Buenas tardes. Buenas tardes. No les ha gustado mucho, pero las bolsas europeas intentan ahora mantener el tipo a la espera de la conferencia de prensa de Christine Lagarde. En una primera reacción, todos los parques de la zona euro han girado al rojo, ahora se recomponen un poco. Madrid retorna a terreno positivo, sube un 0,24%, nada que ver con el 2,5% que recuperaba a primera hora de la mañana. El IBEX vuelve a caer por debajo de los 8.800 enteros. Como cabía esperar, se agrava el castigo sobre el sector bancario. BBVA y Santander aguantan en verde por la mínima, el resto acumula nuevas pérdidas del 3,5% para Bankinter, superiores al 2% para Unicaja. Sabadell y cede más del 1%. Afloja el euro frente al dólar, los precios del petróleo cambian de tendencia.